La puerta se abrió de golpe en la noche madrileña. Y Javier vio a su padre, con el rostro enrojecido por la ira, arrojando sus maletas a la calle bajo la lluvia torrencial. Fuera de aquí. Maricón. No quiero un hijo como tú en mi familia. Gritó el viejo, cerrando la puerta con un portazo que resonó como un trueno. Javier, empapado y temblando, se quedó solo en la acera, sintiendo como el rechazo familiar le robaba no solo su hogar, sino también la última esperanza de reconciliación que había albergado durante años. A los 35 años, Javier López había construido una vida discreta en el barrio de Chueca, el corazón gay de Madrid. Trabajaba como profesor de literatura en un instituto público, donde sus alumnos lo admiraban por su pasión por las palabras y su empatía silenciosa. Pero en casa, su verdadero refugio era su hijo adoptivo, Mateo. Un niño de 10 años con una cardiopatía congénita que requería una cirugía costosa. Javier había luchado solo por él desde que lo adoptó hace 5 años. Tras una relación fallida con una mujer en su juventud, cuando aún intentaba negar su orientación sexual para complacer a su familia conservadora de Andalucía. El rechazo de su padre no era nuevo, había sido un goteo constante de comentarios despectivos, miradas de desaprobación y silencios acusadores. Pero esa noche, tras confesar abiertamente su relación con Álvaro, un arquitecto de 38 años que había conocido en un café literario, todo explotó. Álvaro era el primer hombre con quien Javier se sentía verdaderamente libre, alto, con cabello negro ondulado y una barba ligera que enmarcaba su sonrisa confiada. Juntos, planeaban un futuro. Pero ahora Javier se preguntaba si valía la pena el precio. Días después, mientras Javier lidiaba con el dolor emocional y la preocupación por el fondo de cirugía de Mateo, que había ahorrado centavo a centavo, vendiendo libros viejos y trabajando horas extras, recibió una llamada inesperada. Era de su medio hermano, Carlos, hijo de una aventura de su padre con otra mujer, a quien Javier apenas conocía. Carlos, de 32 años. Hablaba con voz entrecortada: hermano. Necesito ayuda. Mi vida se ha ido al carajo. ¿Puedo quedarme contigo unos días? Javier, aún herido por el rechazo familiar, vio en esa petición una oportunidad para demostrar que él no era como su padre, egoísta y prejuicioso. Ven, le dijo, abriendo su puerta sin dudar. Carlos llegó con una mochila raída y una historia de fracasos. Había perdido su trabajo como mecánico en Sevilla. Su novia lo había dejado. Y estaba endeudado hasta el cuello. Javier lo recibió con un abrazo torpe, ofreciéndole el sofá del salón. Mateo, curioso y amable como siempre, le dio la bienvenida con un dibujo improvisado. Álvaro, al enterarse, frunció el ceño: no lo conoces bien. Javier, ¿estás seguro? Pero Javier insistió: es familia. Y yo sé lo que es ser rechazado. Los primeros días fueron tensos pero prometedores. Carlos ayudaba con las tareas del hogar. Jugaba con Mateo y escuchaba las historias de Javier sobre su vida en Madrid. Por las noches, mientras Álvaro visitaba, Carlos se retiraba discretamente. Aunque Javier notaba sus miradas fugaces, cargadas de una curiosidad que no sabía interpretar. Javier compartía sus luchas, la presión de ocultar su sexualidad en el trabajo por miedo a los rumores, el miedo constante por la salud de Mateo, y el vacío dejado por su familia. Carlos, a su vez, confesaba su resentimiento hacia su padre compartido.
quien nunca lo había reconocido plenamente. Pero pronto, las grietas aparecieron. Carlos comenzó a hacer comentarios sutiles sobre la vida alternativa de Javier. Disfrazados de bromas, ¿no te cansas de esconderte? En Sevilla. La gente como tú no dura mucho. Javier los ignoraba, atribuyéndolos a la ignorancia. Pero Álvaro no, ese tipo trae problemas. Míralo. Siempre preguntando por tus finanzas. Javier defendía a su hermano, está intentando encajar. Todos merecemos una segunda oportunidad. Una tarde, mientras Javier enseñaba en el instituto, recibió una llamada del hospital. La cirugía de Mateo podía programarse pronto, pero necesitaba confirmar el pago inicial. Emocionado, Javier corrió a casa para revisar el sobre con el dinero ahorrado, escondido en un cajón de su escritorio. El sobre estaba vacío. El pánico lo invadió como una ola fría. Buscó frenéticamente, pero no había rastro. Carlos no estaba en casa. Álvaro llegó esa noche y encontró a Javier destrozado en el suelo, con las manos en la cabeza. Fue él. ¿Verdad? Tú, hermano, punto. Javier negó al principio. Pero las evidencias se acumulaban. Carlos había preguntado por el fondo días antes, fingiendo preocupación por Mateo. Javier llamó a la policía, pero sin pruebas concretas. Solo podían registrar una denuncia. La traición ardía en su pecho. No solo por el dinero, sino por la confianza rota. ¿Cómo había sido tan ingenuo? Esa noche, Javier confrontó sus demonios internos. Recordaba las noches en vela, luchando contra la culpa por ser gay en una sociedad que aún susurraba prejuicios. Incluso en la progresista Madrid. Su padre lo había echado por elegir ese camino. Pero ahora, al abrir su corazón a la familia, había perdido lo más preciado, la salvación de su hijo. Álvaro lo abrazó, no es tu culpa. Pero tienes que decidir, ¿sigues perdonando a quienes te lastiman? Javier, con lágrimas en los ojos, sabía que el camino adelante sería una batalla. La búsqueda de Carlos se convirtió en una obsesión para Javier. Recorrió las calles de Madrid, preguntando en bares y hostales, mientras el tiempo para la cirugía de Mateo se agotaba. Cada día sin el dinero era un recordatorio de su error. Había priorizado la reconciliación familiar sobre la seguridad de su hijo. Álvaro lo apoyaba, pero la tensión crecía entre ellos. Estás destruyéndote por alguien que no lo merece, le decía Álvaro, su voz cargada de frustración. Javier respondía, si no lo encuentro, ¿qué dirá la gente? Que un gay no puede ni cuidar de su familia. En el trabajo, los rumores comenzaron a circular. Un colega conservador, al enterarse de la situación, comentó en la sala de profesores, esas familias, modernas, siempre terminan en drama. Javier sintió la presión social como un peso invisible, recordando las manifestaciones contra el matrimonio igualitario que aún ocurrían en plazas conservadoras. Su orientación no era un secreto, pero en un instituto con padres tradicionales. Cada mirada lo hacía dudar de su estabilidad. Mateo, ajeno a la magnitud del problema, preguntaba por su tío Carlos con inocencia. Javier lo abrazaba fuerte, ocultando su rabia. El niño necesitaba la cirugía para reparar una válvula cardíaca defectuosa. Sin ella, su vida estaba en riesgo constante. Javier había reunido ese fondo con sacrificios, horas extras corrigiendo exámenes, vendiendo herencias familiares, incluso pidiendo préstamos a amigos.
Ahora, todo se evaporaba por una traición. Una pista llegó a través de un amigo de Carlos en Sevilla. Javier viajó en tren, dejando a Mateo con Álvaro. En la capital andaluza, el calor sofocante amplificaba su ansiedad. Encontró a Carlos en un bar cutre, bebiendo solo. «Hermano», exclamó Carlos al verlo, con una sonrisa falsa. Javier lo arrastró afuera, ¿por qué? Ese dinero era para Mateo. Carlos, con ojos evasivos, confesó, necesitaba pagar deudas. Pensé que tú, con tu vida cómoda, podías conseguir más. La confrontación fue brutal. Carlos lanzó acusaciones, papá te dio todo. A mí nada. ¿Y tú? Con tu elección de vida. Lo avergonzaste. ¿Crees que mereces una familia feliz? Javier sintió el golpe en el alma, era el eco de los prejuicios que lo habían perseguido. ¿Mi elección? Nací así. Y tú elegiste robar a un niño enfermo. Carlos rió amargamente, en esta sociedad. Los como tú siempre pagan el precio. Javier lo denunció a la policía local. Pero Carlos huyó antes de ser arrestado. De regreso en Madrid, Javier enfrentó una crisis interna. ¿Era su bondad una debilidad? La sociedad española, a pesar de sus leyes progresistas, aún albergaba bolsas de homofobia en familias tradicionales. Su padre, al enterarse del robo a través de chismes familiares, llamó, esto es lo que pasa cuando vives en pecado. Javier colgó. Pero las palabras se clavaron. Álvaro lo confrontó, deja de buscar aprobación de ellos. Nosotros somos tu familia. Pero Javier dudaba, ¿podía una relación gay sostener el peso de tanta adversidad? Para recaudar fondos de nuevo, Javier organizó una campaña en redes sociales, exponiendo su historia. Recibió apoyo de la comunidad LGBT. Pero también comentarios anónimos lo llamaban padre irresponsable por su orientación. La presión lo llevó a un punto de quiebre, una noche. Discutió con Álvaro, tal vez mi padre tenga razón. ¿Qué futuro le doy a Mateo? Álvaro, herido, respondió, si dudas de nosotros. ¿Qué queda? La relación tambaleaba. Víctima colateral de la traición. Mateo empeoró, un episodio cardíaco lo llevó al hospital. Javier, al lado de su cama, juró no rendirse. Pidió ayuda a ONGs para familias monoparentales LGBT, enfrentando burocracia y juicios sutiles. Cada paso era una batalla contra sus demonios, la culpa por confiar en Carlos, el miedo al rechazo social, el dilema ético de perdonar o vengar. ¿Valía la pena exponerse más? La campaña de Javier ganó tracción, donaciones llegaron de desconocidos tocados por su historia. Pero con ellas vinieron periodistas. Y pronto su vida se volvió pública. Un artículo en El País destacaba, un padre gay lucha contra la traición familiar por salvar a su hijo. Javier se vio forzado a confrontar su identidad en entrevistas, defendiendo su derecho a ser padre. La orientación no define la paternidad, decía. Pero internamente, dudaba si la sociedad estaba lista. Álvaro, sintiéndose marginado, propuso mudarse juntos oficialmente, hagamos esto real. Javier, casémonos. La idea lo aterrorizaba, en España. El matrimonio gay era legal desde 2005. Pero en su mente, evocaba más rechazo familiar. ¿Y si mi padre lo usa en contra? ¿Y Mateo? Álvaro insistía, Mateo necesita estabilidad.
No tus miedos. La propuesta colgaba como una espada, forzando a Javier a elegir entre amor y seguridad percibida. Carlos reapareció. Arrestado en Barcelona por deudas. Javier viajó para confrontarlo en la comisaría. «Devuélveme el dinero», exigió. Carlos. Esposado. Soltó veneno: «Tú y tu novio sois una aberración. Papá me lo dijo siempre». Javier vio el ciclo, el prejuicio transmitido de generación en generación. «¿Por qué me odias tanto?». Carlos confesó: «Porque tú lo tuviste todo. Y lo tiraste por ser». ¿Eso? Javier salió destrozado. Pero con una resolución: no dejaría que el odio definiera su vida. De vuelta. Mateo salió del hospital. Pero la cirugía se pospuso. Javier organizó una vigilia en Chueca, uniéndose a activistas LGBT. Allí compartió su dolor: la familia no es sangre, es elección. La comunidad lo abrazó. Pero un familiar lejano lo contactó, su tía, avergonzada por el escándalo. «Tu padre está enfermo. Quiere verte. Pero sin ese hombre». Javier rechazó: o me acepta completo, o nada. Era su primera victoria contra la presión familiar. La relación con Álvaro se tensó al límite. Una noche. «Álvaro, packing sus cosas, no puedo ser tu secreto eterno». Javier, aterrorizado por la pérdida, confesó: «Te amo. Pero el mundo me rompe». Álvaro se quedó. «Pero con condiciones: enfrenta tus demonios. O nos perdemos». Javier comenzó terapia, explorando sus conflictos internos, la internalizada homofobia, el deseo de aprobación paterna, el miedo a fallar como padre. Cada sesión era una excavación dolorosa. El fondo se recompuso milagrosamente, gracias a una donación anónima grande. Javier sospechó de su padre, pero no confirmó. La cirugía se programó. En la víspera, Javier habló con Mateo: «Pase lo que pase. Eres mi todo». El niño sonrió: «Y tú el mío, papá». Pero la sombra de Carlos persistía. Javier se enteró de que su hermano planeaba apelar, alegando problemas familiares. La operación fue un éxito. Pero Javier pagó un precio emocional. Su padre llamó postcirugía: «Lo siento, hijo, por todo». Javier, cauteloso, respondió: «El perdón no borra el daño». Era un paso, pero frágil. Álvaro y él se reconciliaron, planeando una boda discreta. Sin embargo, la sociedad aún juzgaba. Un vecino conservador presentó una queja en el instituto por exposición inapropiada. Javier luchó, ganando con apoyo de colegas progresistas. Con Mateo recuperándose, Javier reflexionó sobre el viaje, de rechazo a traición, de duda a afirmación. Carlos fue condenado a prisión por robo. Pero Javier rechazó testificar con dureza: «Que pague». Pero no lo odió. Era su elección ética, controvertida entre amigos que lo veían como debilidad. Álvaro admiraba: «Eso te hace fuerte». Pero Javier sabía el costo: noches de insomnio, preguntándose si su misericordia invitaba a más dolor. La boda se celebró en un jardín madrileño, con amigos y Mateo como testigo. Su padre no asistió, enviando una carta: «No puedo cambiar, pero te deseo bien». Javier la guardó, símbolo de límites. La comunidad LGBT lo celebró como victoria.
Pero él veía las cicatrices, la lucha contra prejuicios que persistían en rincones de España. Como en pueblos rurales donde ser gay aún era tabú. Mateo creció fuerte, inspirado por la resiliencia de su padre. Javier volvió a enseñar con pasión renovada, incorporando temas de diversidad en sus clases, desafiando mentes jóvenes. Álvaro y él construyeron un hogar sólido. Pero no sin conflictos, discusiones sobre adoptar otro niño. Miedos a más rechazos. Javier aprendió que la vida gay en sociedad era una danza constante entre orgullo y precaución. Años después, Carlos salió de prisión y contactó a Javier: quiero redimirme. Javier, ahora en sus 40, dudó. ¿Otra oportunidad? La decisión pesaba, perdonar podría sanar. Pero arriesgaba más traición. Álvaro aconsejó: tú decides. Pero protege lo nuestro. Javier eligió un encuentro neutral. En un café. Carlos apareció cambiado. Arrepentido, vi mi error en la cárcel. El odio de papá me envenenó. Javier escuchó. Pero no prometió nada. Era el cierre de un ciclo, lleno de matices grises. La historia de Javier se convirtió en inspiración para otros, un libro autoeditado. Charlas en eventos LGBT. Pero él sabía la verdad: cada elección tenía un precio. El rechazo inicial lo fortaleció. La traición lo rompió. La reconciliación lo reconstruyó. En una España evolucionando. Su vida era un testimonio de resiliencia ante Maut 1C. ¿Fue correcto que Javier perdonara a su medio hermano? ¿O debería haber priorizado la justicia absoluta sobre la redención familiar?